En el segundo Congreso de Astrología, organizado por Expo Holística y Bienestar 2025, tenemos el honor de contar con la presencia de una de las escuelas más prestigiosas del ámbito astrológico, Casa 11. Casa 11 es reconocida por su enfoque profundo y formativo en la astrología, siendo una de las instituciones más importantes en Latinoamérica. A lo largo de los años, Casa 11 ha formado a innumerables astrólogos, brindando una educación integral que combina la astrología con la psicología y otras disciplinas del autoconocimiento. En este congreso nos acompaña Martina Caruti, licenciada en Psicología y astróloga, destacada docente de Casa 11. Con una vasta trayectoria en el campo de la astrología, Martina es una de las principales figuras de la institución, ofreciendo seminarios y cursos especializados que exploran aspectos profundos del zodíaco, la psiquis humana y la astrología terapéutica. Hoy Martina nos hablará Tu destino es tu codestino. Bienvenida, Martina Caruti, al segundo Congreso de Astrología organizado por Expo Holística y Bienestar. Bueno, hola. Ahora me voy a presentar un poco más personalmente, sin tanto currículum. Y de paso aprovecho para hacer una pequeña corrección en lo que es el título del tema que vamos a estar conversando, porque si escucharon recién decía tu destino es tu codestino y la palabra tú no estará presente, espero, a lo largo de toda la conversación. Y entonces el título creo que donde está escrito está correcto, es todo destino es un codestino. Bueno, y para presentarme más íntimamente, les cuento que yo soy Sol en Virgo, ascendente en Cáncer, Luna en Leo. Y que todo lo que escucharon recién con respecto a Casa 11, que es la escuela de astrología que fundó mi papá cuando yo era muy chiquita, es parte de un proceso o de un viaje que viene mucho antes que yo y que viene mucho antes que mi papá también, porque mi abuela era astróloga, la mamá de mi papá, era una estudiante autodidacta, digamos, de astrología, y ella le transmitió de alguna manera o le contagió, o vaya a saber cómo es que viaja cierta pasión, cierto magnetismo a través de las generaciones. A mi papá el interés por investigar la relación entre el ser humano y el sistema solar, y a mí también se me inoculó ese virus de nacimiento. Con lo cual, solo para que lo tengan presente, yo aprendí astrología en mi casa hablando mientras tomábamos el té. Acá, Ale, tú sabes. De manera espontánea, natural, como se aprende cualquier idioma. Hablábamos en mi casa castellano, hablábamos italiano y hablábamos astrológico. Aprendí los tres. El que más me olvidé es el italiano. La astrología sigue siendo un sistema para comunicarnos mucho más allá de comunicarnos entre personas, que sigue estando muy, muy vivo. Y les quiero hacer una confesión. Estar participando de un congreso de astrología es una experiencia muy ambivalente. Por un lado, es un shock para la pequeña Martina que se avergonzaba del trabajo que hacía su papá y sentía que estaba en una familia de gente rara y loca. Es un shock que de pronto haya gente que uno empieza a percibir que está con el mismo magnetismo, ¿no? Que hay algo de un pulso tal vez cada vez más fuerte, cada vez más intenso,
tal vez relacionado con un proceso misterioso del planeta Tierra que hace que seamos muchos los sistemas nerviosos que nos sentimos llamados, convocados por este lenguaje. Así que en ese sentido es un shock y es una alegría de poder compartir y reflexionar juntos. Y por otro lado, es una dificultad, porque la astrología la podemos tomar o abordar desde su superficie, podemos sobrevolar en los símbolos, podemos mirar curiosamente de qué se trata el lenguaje, o podemos meternos en las profundidades. Y la astrología profunda, meternos muy a fondo en la investigación de la astrología, tratar de conocer a fondo ese lenguaje, ese sistema de símbolos, es un proceso que desarma a la organización habitual del ser humano. Entonces yo los quiero invitar humildemente en esta conversación que vamos a tener a explorar la astrología profunda y algunos de sus fundamentos, algunas de sus bases. Y que exploremos por qué desarma y que exploremos al mismo tiempo que desde mi experiencia y la de todos los que hacemos Casa 11, que es un equipo, una constelación de personas de hoy y de antes que viene viajando, ese desarmar nuestra manera habitual de percibir es fundamental y es necesario. Como si el planeta Tierra estuviera pulsando por que se desarmen nuestras maneras habituales de sentir y de percibir, y la astrología se ofrece como un camino posible. Les decía que la dificultad, además, tiene que ver con que es muy acotado el ratito de 1 hora y media en un contexto donde no nos conocemos, donde no estamos todos como en la misma fase del proceso de aprendizaje de la astrología y tampoco sé, ni los conozco, ni sé por dónde andan. Entonces, tratar de abarcar esa amplitud es complejo. Voy a tratar de hacer lo posible, pero sobre todo, lo más complejo es que el contexto del que estamos hablando, de que estamos acá, no nos conocemos, venimos de la calle, están los stands, pasan muchas cosas, estamos entusiasmados. Al mismo tiempo, para hablar de algo tan profundo y tan desconfigurante, bueno, vamos a ir despacito. Porque si ustedes se detienen a pensar un minuto, si nos detenemos a pensar un minuto de qué vamos a estar hablando y lo registramos en serio, es un montón. Que nosotros nos podamos tomar en serio, que el ser humano, estos bichitos minúsculos que forman parte de un planeta del sistema solar, estamos estructuralmente tejidos, estructuralmente ligados al orden del sistema solar. Piénsenlo en serio. ¡Puf! Explota la cabeza. Y explota el corazón, si seguimos un poquito más. Pero después ahí vamos. Entonces los quiero invitar a eso, a que dejemos que la astrología nos explote la cabeza, y que la astrología nos explote el corazón y que nos podamos meter en esas profundidades. Ahora, yo les decía, lo que desarma la astrología o lo que explota la cabeza es una información, podríamos decir, que contradice nuestra manera habitual de percibir, contradice nuestra manera habitual de sentir. ¿Y a qué me refiero con esto? Tendría varias maneras de
graficarlo o de transmitirlo o de contar por qué percibimos como percibimos, pero para que sea un poco más entretenido y para que hablemos más de astrología, lo voy a hacer apoyándome en el zodíaco. Y no voy a desarrollar demasiado acerca del zodíaco porque no nos daría el tiempo hoy, pero como ustedes ya tienen conocimientos, me voy a dedicar a explorar y a conversar con ustedes en cómo está organizado el psiquismo humano, cómo está hecha nuestra estructura de ser, y no en términos personales de cada quien, sino como especie, cómo estamos organizados los seres humanos. Y estamos organizados, si miramos el zodíaco, sobre todo en resonancia con las cualidades zodiacales o con las frecuencias vibratorias de los signos de Cáncer y Leo. ¿Por qué digo que esto es así? Bueno, fíjense, ¿cómo sentimos nosotros? ¿Cómo percibimos? ¿Qué registramos que somos? Registramos que somos individuos, ¿no es cierto? Personas. Se hablaba, yo no pude estar en la charla anterior, pero estuve escuchando a Alejandro y a Vanessa, y muchos de ustedes también, ¿no es cierto? Se hablaba ahí de personalidad. Entonces, se construye algo que llamamos personalidad, lo podemos llamar ego, lo podemos llamar yo, lo podemos llamar identidad. Se construye en todos nosotros desde que nacemos y vamos creciendo una estructura que nos permite decir, en coherencia con la vibración leonina, yo, soy este ente, este cuerpo que tiene este borde, y tengo una autoimagen construida de mí mismo. Vayan viendo si pueden ir siguiendo ustedes sensorialmente lo que voy diciendo, ¿no? Hay una autoimagen, tengo guardado en la memoria, y esto sería el nivel canceriano, tengo guardado en la memoria una imagen de mí mismo, y tengo, para organizarme en la vida y para sentir una identidad, un relato acerca de quién soy. Y ese relato está guardado en la memoria y es una historia de mí mismo. ¿Ves? Aquí estoy combinando alguna de la información ligada a lo canceriano, la memoria, la historia y eventualmente la pertenencia, porque esa historia arranca desde que soy un mamífero y entonces salí de adentro de un cuerpo en el que estuve 9 meses o capaz un poquito menos protegido y envuelto, y al salir de ese envoltorio se empezó a desplegar esa criatura que llegó a organizar esta identidad que les decía, que entonces es una combinación entre leonina y canceriana. ¿Por qué leonina? Porque esta sensación de identidad que sentimos como individual e independiente, y está apoyada, ¿por qué canceriana? Porque está apoyada en un relato que es una memoria. Entonces traten de registrar cómo tienen armada su propia biografía, su propia historia, que dice: yo soy alguien que soy así, asá, que nací de tal padre, de tal madre, en tal lugar, y que tengo un destino por delante. Esto es lo de tu destino o qué. ¿Qué quiere decir que tengo un destino por delante? Este personaje que somos todos nosotros está lanzado al mundo, en la civilización, en la sociedad, estamos convencidos de que esta individualidad que somos va a ir hacia la conquista de su destino. Se decía hoy a la mañana con respecto a los nodos lunares el tema de la misión, ¿no? El propósito. Entonces empiezan a aparecer dentro del relato todas estas nociones de que tengo un propósito, tengo una misión, tengo un destino marcado, y la astrología seguramente es de las tradiciones humanas que más se ha dedicado a investigar la noción de destino, ¿verdad?
Ya a esta altura somos modernos y es como si lo hubiéramos olvidado. Pero cuando vamos a consultar al astrólogo acerca de lo que llamamos carta natal, que es un código de información que nos corresponde, en esa consulta muchas veces estamos queriendo conocer para dónde va el camino, para dónde debería ir ese camino. Hay un muy fuerte condicionamiento a creer, a estar convencidos de que hay una especie de camino marcado, que hay una especie de circuito correcto y que necesitamos ir a descubrirlo, como decía Vanessa hoy a la mañana, a que el astrólogo en todo caso nos lo diga, ¿sí? Pero todo esto tiene que ver con este relato que tiene la particularidad de tener siempre un protagonista, que es uno mismo. Es decir, el relato de la propia biografía nos ubica a nosotros siempre en el centro. ¿Sí? Somos siempre protagonistas de nuestra historia. Por más de que esté de moda decir, sé protagonista de tu historia, la realidad es que aunque contemos una historia apocada, de sufrimiento, de que estamos achicaditos, de todas maneras la historia que se cuenta siempre es mi historia, la de ese personaje que es protagónico. ¿Vamos bien? ¿Es así o no? ¿No es cierto? No puede ser de otra manera. No es un error, no está mal. Es el modo en que este sistema nervioso que se desarrolló en la Tierra se fue organizando y es incluso una maravilla que al cerebro le dé para generar con el lenguaje un relato y organizar la civilización con su complejidad. Entonces, esto está muy bien, pero si nosotros seguimos indagando más a fondo en el lenguaje astrológico, y por eso les decía que la astrología en última instancia desarma nuestra manera de sentir, esta sensación de ser un centro, esta sensación de ser un protagonista de una historia lineal, tarde o temprano se tiene que desarmar. Tarde o temprano se va a desarmar. Entonces, si nos metemos a bucear en la astrología profunda, nos invito a que nos acompañemos a desarmar ese exceso, si se quiere, o esa ilusión de ser un centro independiente. En este sentido, todos somos leoninos. Aunque haya algún acuariano en la sala, algún virginiano que diga, de ninguna manera, todos somos leoninos, no Flor, en el sentido de que todos estamos organizados desde esta sensorialidad. ¿Y por qué digo que la astrología la astrología desarma esta percepción? Voy a seguir pensándolo zodiacalmente, ¿sí? El zodíaco es, como ya les dije, muchas cosas que no vamos a desarrollar, pero en alguna instancia la estructura simbólica que nos permite hacer reflexiones más ricas, si se quiere, acerca de la vida, el universo y la realidad. La astrología, desde nuestro punto de vista, es un lenguaje y por lo tanto es un sistema de símbolos que entonces tiene la oportunidad de, como les decía, reconfigurar nuestra percepción, justamente porque nos permite procesar información de manera más compleja. ¿Sí? Nuestro lenguaje verbal habitual nos permite procesar información. Entonces, estamos hablando ahora, estoy hablando con nuestro lenguaje habitual, estamos todos procesando información, ustedes están decodificando lo que yo estoy diciendo. La astrología es un lenguaje plus que nos permite decodificar, extraer significado, como se decía hoy a la mañana, mucho más rico, mucho más complejo
y más amplio. Entonces, yendo al zodíaco como la estructura que nos acompaña en ciertas reflexiones, lo que podemos ver es que si seguimos en una secuencia los signos del zodíaco, después de Leo, ¿quién viene? Virgo. No es que yo sea tan luna en Leo, que soy tan autorreferencial en esta conversación, pero me parece que uno solamente puede decir aquello que es. Entonces, les hago este recorrido, Cáncer, Leo, y llegamos a Virgo. ¿Y qué está implicado en lo que aparece en Virgo después de Leo? ¿Qué le dice, de alguna manera, Virgo a Leo? Le dice, muy bien tu estructura de identidad, muy bien tu rol protagónico que se expresa, pero eso es una ilusión o un recorte, porque desde antes de que existieras, ya estabas previsto. Hay un orden, hay un sistema del cual formás parte. Y la astrología nos brinda este mensaje, si quieren, y la posibilidad de conectar muy concretamente cuando estudiamos y cuando lo practicamos, no como una idea, no como una filosofía, la posibilidad de sentir muy concretamente que formamos parte de un orden, que formamos parte de un sistema que es infinitamente más vasto de lo que nuestro sistema nervioso puede apenas imaginar. Y entonces nos ubica en un lugar pequeñito y humilde, pero sobre todo nos ubica en un registro sistémico, en comenzar a sentir la vida como un sistema, en comenzar a sentirnos a nosotros mismos entramados y entretejidos con ese sistema. De alguna manera, si ustedes se ponen a pensar a fondo, el relato del protagonista es algo que puedo contar yo desde mi punto de vista protagónico, pero yo también soy una actriz en la obra de teatro de los otros, también soy un personaje en el relato de los otros. Y no soy el actor principal, no soy el protagonista. Soy un actor secundario, en algunos casos, para mis padres, para mis hijos, para alguna pareja importante, pero soy también un extra totalmente insignificante para incluso ustedes ahora mismo. Una señora que un día dio una charla y pasó. Entonces, la posibilidad de descentrarnos y de sentir que ese lugar central justamente va perdiendo poder, va perdiendo fuerza, y empezar a poder sentirnos como nodos de una red, nodos participantes de un sistema, es un modo mucho más correcto, voy a decir, de percibir, pero difícil, porque todo muy lindo, así decirlo, pero sentir corporalmente, sensorialmente, que no soy el centro del universo, no es tan fácil. Y no me mientan, no se mientan. Porque no, bueno, que está exagerando. Hasta que nos tocan, hasta que nos mueven en algún punto que sentimos como muy propio y personal y salimos a defendernos. Y eso es lo que nos pasa humanamente, pero eso está muy alejado de la lógica astrológica. Y entonces vuelvo. Si queremos investigar profundamente astrología, nos vamos a encontrar con atravesar el umbral de cuestionarnos nuestra manera de percibir y que se desarme esa manera de percibir. Y hay varios puntos que podrían dar cuenta de esto que estoy diciendo. El primero es que
todos ustedes saben lo que es una carta natal, ¿verdad? Pero normalmente, habitualmente, me parece que hay una distorsión o una falacia en la manera en la cual pensamos o abordamos la idea de la carta natal. Nosotros creemos que esta persona, este personaje, es previo a la que llamamos carta natal. Decimos, yo tengo una carta natal, ¿no es cierto? Y decimos mi carta natal. Si decimos mi carta natal y decimos que tenemos una carta natal, inevitablemente el lenguaje nos lleva a decirlo de esa manera, pero cuestionemos un poco la sensación que hay ahí. Entonces, estoy yo y por fuera está ese mapa. ¿Qué les parece si lo damos vuelta? Yo nací a partir del encuentro de dos seres que estaban implicados el uno en el otro en sus propios códigos natales. Hagan un asterisco, después volvemos a esto. Pero nací en un momento dado del movimiento del sistema solar, lo cual es un orden. Esto también es Virgo. ¿Sí? Hay un orden, hay un movimiento ordenado, hay ciclos, hay relojes universales. Nací y entonces me corresponde un patrón energético, un patrón vibratorio, que es lo que estaba implicado en los movimientos del sistema solar en ese instante en que nací. Con lo cual, el cuerpo que nace inmediatamente está asociado, ligado, tejido, va siendo ese instante en el que nació. ¿Vamos bien? Y soy un bebé. Y tiempo después, recién a los 3 años, voy a estar hablando y voy a estar diciendo yo me llamo Martín, ¿cómo te llamas, Martina? Es decir, la identidad, la personalidad, la estructura psíquica es posterior al código, emerge del código. ¿Y por qué estoy hablando de código? Porque si nos ponemos a ahondar en esto que les estoy comentando como astrología profunda, descubrimos que lo que llamamos carta natal es realmente un código, un entramado de información. ¿Ve? Si nosotros miramos una carta natal, vemos una cantidad de símbolos, la representación de cómo estaba el sistema solar en el momento de mi nacimiento, desde el punto de vista de donde nací, y esa representación simbólica implica una cantidad de información, que es un entramado de vibración, de frecuencias vibratorias entretejidas. Entonces, es un código, podríamos decir, análogo al código de ADN. Nosotros nacemos y responde el despliegue de nuestro cuerpo, de nuestra biología, a información que ya está precodificada y se va liberando a lo largo del tiempo, ¿no es cierto? Lo que llamamos entonces carta natal lo podemos pensar de la misma manera. Un código que contiene, como en una semilla, una cantidad de información precodificada que se va a ir desplegando a lo largo de la vida. ¿Y cómo se va a ir desplegando? Acá nos encontramos con otro problema de nuestra manera de percibir que distorsiona profundamente la lógica astrológica, que es que suponemos que se va desplegando de acuerdo a mi destino se va desarrollando. Y, me acordé que tengo esto, lo que llegamos al título de esta conversación, que por ahora no es muy conversación, pero ahora me cuentan, se va desplegando de manera tal que inevitablemente es con otros. Es decir, el código natal es un código de información abierta. ¿Vieron en la química las moléculas que tienen valencias disponibles para encontrarse con otras moléculas? De alguna manera nos podemos imaginar que un código natal
tiene esa lógica, ¿sí? Es un código abierto. El código natal no describe a la persona, no me describe a mí como una entidad recortada como este personaje leonino, sino que el código natal da cuenta de una cantidad de información en la cual se va a ir, a través de la cual, mejor dicho, o a partir de la cual se va a ir generando esta identidad, pero se van a ir manifestando, expresando múltiples niveles, múltiples planos de la información que está encriptada en esa semilla a través del destino, como decía al principio. ¿Y el destino qué es? ¿Una línea abstracta dibujada en el desierto? El destino son los otros. El destino somos ahora ustedes de mí, yo de ustedes. Tocó que en este instante estamos codestinando. Nos estamos siendo los unos de los otros información que está latente en el código natal. Uno diría, y me voy a poner de protagonista, en el código natal que le corresponde a este cuerpo estaba implicado que en algún momento, dada la estructura matemática de información que hay en ese código, tuviera una conversación con una cantidad de gente en un congreso de astrología. A la chiquitita le está dando un shock, a la chiquitita virginiana tímida, pero al resto de la estructura le está resultando coherente. Pero para que esa coherencia se despliegue, nos necesitamos. Entonces, traten de sentirlo en ustedes. ¿Cómo se va desplegando el ser que está implicado en la información de ese código? A través de todos los vínculos de sus existencias, a través de los vínculos previos a su existencia, a su papá y a su mamá y a sus abuelos y a todos los que vienen antes y que no son fortuitos y no son casuales, sino que están matemáticamente estructurados, diseñados para encontrarse, y a todos los vínculos que fueron trayéndoles información desde que nacieron en adelante. Y al mismo tiempo, me interesa mucho la imagen, no es de lo más top que pude, no lo logré, pero lo que me importa es lo que comunica, que es al mismo tiempo, nosotros, cada uno de ustedes, es destino para otros. Es información para otros. Entonces, lo que más me interesa en este encuentro que estamos teniendo es que pueda ir entrando en el cuerpo de cada uno de ustedes como sensación, no solamente como una idea, el registro de que cuando nos da la ansiedad o el afán por desplegar el código, conocer mi misión, saber por dónde es el camino de mi destino, respiremos hondo y sepamos que eso nunca va a ser lineal e individual y siempre va a tener implicados a todos los seres con los que nos vamos encontrando, con los que nos vamos cruzando, en un entramado que es de alguna manera incomprensible y para el cuerpo difícil de sentir. Ahora ustedes me pueden decir, no, bueno, esto es una linda idea filosófica de la trama humana. Bien, sí. Y acá es donde la astrología empieza a cobrar más potencia, que es lo que nos permite sentir, comprobar, experimentar muy empíricamente y muy realmente que esto es así. Porque si ustedes observan, por ejemplo, el código natal de su padre y de su madre y el de ustedes, de pronto se van a dar cuenta que fueron un tránsito o unos tránsitos de papá y mamá,
Mamá estaba con Urano al Sol, mamá estaba con Urano a la Luna y papá estaba con Saturno al Sol. Y nací yo. ¿Y quién soy? ¿Soy este individuo que va por su destino? ¿O soy información significativa para el proceso de esos seres? Tal vez las dos cosas. Dale, tomemos que son las dos cosas al mismo tiempo. Pero sostengamos la percepción de que somos ese momento, esa información para esos seres. El otro día alguien me contaba, una alumna en una clase, que estaba con su papá con un problema de salud y estaba muy angustiada y se puso a mirar los códigos, no solo el de ella, sino el de su papá, el de sus hermanos, el de su madre. ¿Qué pasó ahí? Empezó a dar cuenta del nivel sistémico que somos, de cómo podemos empezar a sentir, por eso les decía, corporalmente, con nuestras emociones, que hacemos parte de sistemas. Y esto es lo profundamente virginiano. Somos sistemas que respondemos a órdenes que están mucho más allá de nosotros y el despliegue de lo que somos es interdependiente del despliegue de todos aquellos con los que me vinculo. ¿Cómo vamos hasta acá? ¿Dudas, preguntas? Perfecto, dice Roxy, la amo. ¿Sí? Entonces, los puntos centrales para recapitular y retomar un poco son: 1, la carta natal es un código, podemos directamente llamarla código natal. Es un código de información que da cuenta del misterio de cómo estos pequeños homínidos de la Tierra estamos entretejidos con las estrellas. Punto número 2, el despliegue de ese código, que es como una semilla que encierra un montón de información potencial, solo se puede ir dando, esa semilla puede brotar y puede crecer en la interacción con otros. Esto nos lleva a observar entonces que, por ejemplo, los ciclos y los tránsitos, como les contaba recién, no son lo que habitualmente sentimos, problemas, amenazas, designios, ¿y ahora qué va a pasar? ¿Y ahora qué tengo que hacer? Nos agarra mucho susto, nos agarra mucho miedo. ¿Y qué nos agarra? Muchas ganas de controlar, ¿no? Entonces, para mí, venir al Congreso de Astrología necesariamente significa que nos detengamos seriamente como seres magnetizados por este lenguaje a ir desarmando todas nuestras tendencias al control. Porque la astrología tiene un recorrido histórico donde a este monito asustado, porque el universo es muy enorme y soy muy chiquitito, apenas descubrió algo que le permite ver patrones de repetición y le permite prever ciertos climas que van a acontecer, ¿qué le pasa? Quiere controlar. El destino quiero que sea según mis deseos, según mis sueños. Quiero cumplir el destino que anhelo, ¿no? De vuelta, no me engañen, no se hagan los superados, porque es muy profundo y es lógico el deseo humano, el deseo de ese ser leonino que somos todos, de que me pasen las cosas que quiero que me pasen. Y como lo que va aconteciendo en mi vida afuera necesariamente tiene que ver con lo interno, es decir, el código natal que soy, que implica una cantidad de información. Podríamos decir que
vibra adentro en el cuerpo, todo lo que va sucediéndonos alrededor tiene una coherencia. No nos pasan cosas fortuitas ni casuales. ¿Vieron esta noción de sincronicidad? Seguramente la conocen. ¿Con qué tiene que ver? Con que hay una información latente que se va a ir disparando en diferentes momentos de nuestra vida y que, como decíamos antes, no es ajena, sino que es el propio despliegue de la semilla, es el propio despliegue de la plantita a partir de la semilla. ¿Está bien? Entonces, lo que empezamos a ver es que todo lo que sucede afuera es coherente con el estado vibratorio de ese código. Entonces acá viene la conversación, la parte más difícil de la conversación. Porque entonces si vibro de determinada manera, logro que pasen ciertas cosas. ¿Vieron que está muy de moda la noción de manifestación? Bien. Y uno podría decir, claro, si vibro de determinada manera, pasan de ser determinadas cosas. Pero ¿puede eso ser controlado por la voluntad? ¿Puede ser controlado por la voluntad consciente? Yo les diría, y esto tómenlo como una hipótesis, investíguelo cada uno en su experiencia, que en todo caso aquello que vibra va encontrando valencias, como decíamos antes, va encontrando vibratoriamente a aquellos seres que están vibrando en una frecuencia complementaria. ¿Para qué? Para que nos vayamos desplegando juntos, para que vayamos aprendiendo los unos de los otros. Y porque aquellos seres que están en mi vida están implicados en el código natal. ¿Por qué? Porque Mercurio está asociado a mis hermanos, porque la Luna está asociado a mi madre, porque Saturno está asociado a mi padre, porque la casa 3 son mis hermanos y mis vecinos, porque la casa 7 son mis socios y mis parejas. ¿Se ve cómo es un código abierto? Y cómo entonces aquellos que van apareciendo en mi vida no son casuales, no son fortuitos y me corresponden. Y cómo entonces yo soy la casa 5 de alguien, la casa 7 de alguien, la casa 3 de alguien, y estamos de esa manera entrelazados. Entonces, ¿qué podemos controlar? ¿Qué les parece? ¿Medio que nada? Tal vez muy poquito, tal vez nos podemos disponer, y en ese sentido creo que el lenguaje astrológico nos puede ir acompañando, nos podemos disponer a ser lo más coherentes posibles con lo que somos y abrirnos a la información que los vínculos van a traer para seguir aprendiendo acerca de mí mismo y para seguir participando del despliegue de otros. En este punto ya los veo medio adormecidos, entonces voy a dejarlos que pregunten, que digan algo, que participen. Ni sé qué hora es, podría decir más cosas o no, pero ya me dan ganas de que sea una conversación. Dale. Digo, ¿por qué decís que es abierto si en realidad pareciera estar todo escrito, aunque se despliegue después? La gran pregunta acerca del destino, ¿está todo escrito? Es muy buena la pregunta porque es la pregunta de la astrología a lo largo de la historia. Entonces, desde la experiencia que venimos recorriendo en Casa 11, por lo menos, la mirada que desarrollamos con respecto a la astrología, no es que está todo escrito. ¿Qué es lo que hay? Y ahí vuelvo a la metáfora que tal vez no la desarrollé lo suficiente y está bueno. Hay una semilla, hay un ADN, entonces hay un código potencial latente de información. Uno podría decir, en la semilla hay una información que es la que es. Si es una semilla de un roble, es una semilla de un jazmín o es una semilla de una rosa, eso es así.
hay una estructura básica que es lo que es. Ahora, si esa rosa, ese jazmín, ese roble se desarrollan más o menos de cierta manera, va a ir dependiendo justamente de la posibilidad, ahí les diría, del cuerpo, psiquismo, sistema emocional, de la posibilidad del personajito leonino para dejarse modificar por las experiencias. Y dejarse modificar por las experiencias es dejar modificar la personalidad, dejar modificar la identidad que se fija, dejar modificar el yo. Pero para que vaya desplegándose y para que se vaya desarrollando una información que está latente. Por eso la idea de semilla. Le doy otra vuelta. El código natal entonces es un código de información potencial, que tiene un potencial de despliegue en diferentes capas. ¿Qué quiero decir con esto? Que yo soy Sol en Virgo y por lo tanto eso implica una cierta cualidad vibratoria. Pero puedo ser un Sol en Virgo que me quedé tímida, introvertida en mi casa, que es una modalidad posible de Sol en Virgo, o estoy acá, me la banco, hablo con toda esta gente. Porque soy Luna en Leo también, obviamente. Pero, ¿qué quiere decir? Que hay un tipo de articulación entre las diferentes patrones que están en ese código que siempre implica una singularidad y que se va a poder ir desplegando de diferentes maneras. Entonces, cuando hablamos de destino, no hablamos de algo que está escrito, es decir, la historia de este protagonista no está escrita en tanto los hechos específicos que van a ir aconteciendo. Lo que está preorganizado o precodificado es un tipo de información potencial que se va a ir actualizando, y acá nos metemos un poquito con ciclos y tránsitos, ¿quieren? Se va a ir actualizando mientras el sistema solar se sigue moviendo y entonces opera en esa estructura natal. En cada oportunidad de actualización, que es un ciclo, que es un tránsito, el único, si quieren, no usaría la palabra control, pero lo único a lo que el cuerpo se puede disponer es a observar su manera de reaccionar. Entonces, vamos a decirlo así. El código encierra una información, el cuerpo va respondiendo a esa información y esa respuesta puede ser más abierta, más integrada, más compleja, o pueden ser reacciones más típicas, reacciones más arquetípicas, reacciones más fáciles de, si se quiere, predecir por un astrólogo. Lo mejor que le puede pasar a un ser es que el astrólogo no le pegue en el sentido de justamente observar que las típicas reacciones posibles de este código, un astrólogo, ¿qué hacemos los astrólogos? Somos especialistas en ver patrones, ¿sí? Y patrones repetitivos. Este código habitualmente hace que un humano reaccione de tal y tal manera. Y entonces se constituyan determinadas experiencias. ¿Vamos bien? Pero tal vez viene alguien y me sorprende porque hizo algo mucho más creativo con esa información latente. Ahora, ¿hizo algo que no tiene nada que ver con el código? No. Lo que vamos a decir aquí es entonces que el código es una estructura de información que tiene la posibilidad de desplegarse en diferentes niveles de complejidad. ¿Te voy contestando o no? Me fui por las ramas. Ok. ¿Y no estás de acuerdo? No te convence, pero no hace falta que te convenzas. ¿Qué pasa con la libertad? Hablemos de eso. Si somos astrólogos y nos interesa y nos magnetiza,
Pues, pero si estás acá, si estás acá, nos corresponde preguntarnos acerca de la libertad. Porque el personaje leonino, que es el protagonista de su historia, está convencido de que puede hacer lo que se proponga. La civilización humana está organizada culturalmente y socialmente con la sensación de lucha por tus sueños, lograrás tus objetivos, ¿sí? Por supuesto que hay hasta cierto punto que vamos bien con esa motivación. Pero si somos astrólogos, tenemos que ser muy serios en que no es posible cualquier cosa. Porque soy un roble, no soy una rosa. Y si soy un roble, voy a tardar mucho en crecer y voy a ser muy ancho y alto y voy a perder las hojas en el otoño y el invierno. Y si soy una rosa, voy a tener un perfume exquisito. Y el problema que tiene el personajito leonino, ¿saben cuál es? Soy roble, quiero ser rosa, porque huele tan bien. Y la rosa que dice, oh, el roble tan imponente. Y empieza a compararse, empieza a querer ser otra cosa. Empezamos a querer ser otra cosa. ¿Qué dice el código? Hay un potencial a desplegar. Y la gracia de la vida, que no es saber lo que va a pasar porque no está escrito, es que puedo ir descubriendo lo que voy siendo. ¿Y cómo descubro lo que voy siendo? En lo concretito, ¿cómo descubro la carita que tengo? Me miro al espejo, ¿no es cierto? ¿Cuál es el espejo de lo que soy a nivel complejo? Los otros. ¡Ah! ¿Va queriendo? ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó recién? Exactamente. ¿Pero vieron lo que pasó recién? Conversamos, nos vinculamos, nos relacionamos. Aprendí. ¿Qué aprendí? Si él no me hacía esta pregunta, capaz que no pensaba tan a fondo en este tema en particular, capaz que no intentaba buscar la metáfora. Aprendí. Él aprendió, yo aprendí. Eso, aprendemos juntos, nos desplegamos juntos. Es vincular nuestra manera de desplegarnos. Y insisto con esto, es muy importante que eso se haga cuerpo, porque si no, nos vamos encerrando en pretensiones personales, narcisistas, egoicas, vamos buscando que todo lo que ocurra en la vida sea para satisfacer nuestros deseos, y acá se corre el riesgo de que parezca una predicación moral lo que estoy diciendo. Y no tiene que ver con nada moral, no tiene que ver con el bien o el mal, ahí voy, verá, sino con que si nos metemos a fondo a investigar astrología, que les decía antes, explota la cabeza, porque nos empezamos a dar cuenta de que realmente todo está mucho más entrelazado y más entretejido de lo que pensábamos, incluso de lo que querríamos, porque no estoy entretejido y entrelazado solamente con aquello que me gusta, sino que a veces tengo que asumir y asimilar una información de, ok, esta es el ecosistema vincular que me corresponde. Bueno, vamos a ponerle corazón y conciencia a eso. Ahí voy, estaba Vero antes. Cuando decís hacer cuerpo, ¿te referís a la experiencia? ¿Hacer la experiencia? Sí, está bien. Otra pregunta que está bien para me haces pensar. Cuando digo hacer cuerpo, me refiero a lo siguiente. Es muy habitual que en estos ámbitos nosotros pensemos las cosas, ¿no? Entonces, que todo lo que yo estoy diciendo suene o mal y un delirio, o bien como una linda idea. Y si nos quedamos en la idea, si la astrología es solo una idea, si la astrología es solo un
juego mental, un artefacto intelectual, nos estamos perdiendo un tesoro enorme que tiene que ver con que los cuerpos sientan esta interconexión. Si no, hablamos de interconexión, hablamos de que aprendo del otro, y salgo de acá, me voy a mi casa y el cuerpo sigue reaccionando. ¿Por qué digo cuerpo? Porque tiene que ver con las sensaciones, las emociones y las reacciones automáticas que tenemos. Reaccionamos sin tener presente que estamos entretejidos. Me tomo la atribución de salir acá, y sí, lo hacemos, obviamente, porque el cuerpo reacciona, se quiere sacar de encima muchas experiencias, muchas situaciones, muchos vínculos. ¿A qué me refiero entonces con hacer cuerpo? A que podamos empezar a sentir esta lógica. Que si hacemos astrología profunda, a fondo, no solo les decía nos explota la cabeza, sino que les decía nos explota el corazón. Porque empieza el cuerpo a, voy a seguir siendo de Virgo, ser más dócil. Entregarse a, ok, el sistema solar es más grande que yo y sabe más lo que está haciendo de lo que yo puedo saber. Me está trayendo a través de esta experiencia y estos vínculos una información que, ay, no sé cómo decodificarla. Bueno, pero se puede ir decodificando, se puede ir comprendiendo, me puedo ir descubriendo en el espejo de los otros sin que sea una linda idea, sino que sea, a veces que me pasa un tren por encima, en ese sentido, hacer cuerpo, ¿no? Porque a veces las experiencias son muy duras y son muy dolorosas. Y bueno, hacemos cuerpo de eso. ¿Sí? ¿Va bien ahí? Digamos, Casa 11 tiene otra filosofía, pero que en sus orígenes la astrología surgió como tal y luego a partir del año 60 con nuevas escuelas, corrientes, ¿no? Pero quería saber qué pensabas frente a esto, el destino como una predicción. Un ejemplo burdo, no sé, un tránsito de Plutón, algo, ¿no? Gracias. Qué lindo. Lo primero que voy a decir es que dudo que la astrología al inicio haya sido exclusivamente algo predictivo. Esto es imaginación, pero supongo que los cerebros que empezaron a descubrir astrología, me imagino, juguemos a... tienen que haber quedado en shock y tienen que haber sido cerebros de cuerpos, sistemas nerviosos de altísima sensibilidad. Eso creo en principio. Segundo paso, entiendo la tentación de la predicción. Entiendo que lógicamente se haya desarrollado la astrología en esa dirección por lo que nombraba antes. Somos seres muy pequeñitos y vulnerables en un mundo muy caótico y muy complejo. El acercamiento a la astrología nos excita mucho porque nos empieza a abrir realmente muchísima información y porque, vuelvo a lo que les decía al principio de la conversación, si meditamos un instante en cuál es la premisa de la astrología, es enloquecedor. ¿Cómo que qué tengo que ver yo con Plutón? Un cuerpo que está a millones de kilómetros. ¿Qué tengo que ver con eso? Eso ya es muy fuerte, muy potente, y entonces, siendo estos seres pequeñitos, que habitamos en un mundo que percibimos muy caótico, muy doloroso, con experiencias que no queremos tener, y con deseos, llenos de deseos, excitados por nuestros deseos, encontramos en la astrología, lógicamente, una sensación de hay una herramienta
que me permite eventualmente controlar. Predecir posibilitaría de alguna manera sensorialmente el registro de, bueno, lo tengo todo bajo control, puede que pase esto, me preparo o puedo hacer algo en contra. Entonces, me parece que es muy importante que todos los que estamos interesados en la astrología, aunque no seamos astrólogos y estamos acá, nos conectemos con alguna hebra antiquísima en nuestro cuerpo, o tal vez no tan antiquísima, del anhelo de control. Porque estamos asustados, claro que sí. Y somos un tipo de animalito que desarrolló algo que en Casa 11 llamamos inteligencia tecnológica, que es, tengo esta mano que tiene pulgar ponible, entonces puedo manipular la realidad, y tengo este cerebro que logra generar una imagen y mantenerla en el tiempo, y entonces digo, esta imagen la puedo hacer realidad con las manos. Junto a un palo con una piedrita afilada, hice una flecha. Imagínense esas instancias de la evolución. ¡Oh! Todo lo que puedo hacer. Hay una fascinación inevitable con todo lo que puedo hacer y cómo puedo manipular la realidad. Entonces es muy profundo el condicionamiento en nosotros que va hacia el control de la realidad. Y cuando entonces me encuentro con la astrología, aparece esta noción de la astrología como herramienta. ¿Vieron? A mí no me gusta mucho nombrarla como herramienta, porque siento que entonces damos vuelta en la premisa que les comentaba al principio, ¿no? Que es, la astrología es un lenguaje que desarma nuestro modo de percibir. En ese sentido, si quieren, si es una herramienta de desarme. Pero la noción de herramienta nos lleva inmediatamente a esta mente tecnológica, a este afán por manipular. Entonces siento que es inevitable como fase el despliegue de la astrología desde la predicción, y me parece que el captar patrones, el ver patrones, permite que podamos suponer ciertos hechos o situaciones que van a pasar. Porque lo que nosotros vemos es repetición de patrones. Ahora, la pregunta ahí sería, ¿cuál es el valor que tiene? ¿Para qué sirve? ¿Es útil? ¿No es útil? ¿Desde dónde serviría poder anticipar un posible hecho? En mi experiencia, cuando mi papá me hacía la revolución solar a los 8 años, me agarraron ataques de llanto. No, así que voy a tener ascendente en Escorpio este año, ¿qué va a pasar? Les voy a contar intimidades, pero el pobre hombre, y esto es muy interesante, devanándose los sesos para, claro, ¿cómo hago ahora con esta criatura para que no entre en una crisis nerviosa y la asusto de por vida? Entonces, ok, ¿qué significa que tengo ascendente en Escorpio en esta revolución solar? Primero, que esa revolución solar ya estaba prevista en el instante en que nací. Este año me toca, sí, bueno, decimos me toca, pero la realidad es, este año corresponde desplegar determinadas energías ya en coherencia a priori con el código. En el instante en que nacemos ya están previstos todos los tránsitos y ciclos que vamos a tener. Y vamos a tener, mala manera de decirlo, un lenguaje complicado, que se van a dar, que van a suceder y que van a estar actualizando la estructura energética. Ahora, después de llorar desesperadamente, la conversación era, bueno, a ver, ¿qué es Escorpio? ¿Es solamente conflicto y desgarro y muerte? No, es muchas otras cosas también. ¿Cómo vamos a reaccionar a esa información? ¿Qué espacio le vamos a hacer? Y eventualmente
puede que sea algún conflicto, algún desgarro, alguna muerte, es parte de la vida. ¿Cómo vamos a hacerla, ponerle el cuerpo a asimilar las experiencias que trae la vida? ¿Cómo vamos a, como decían Ale y Vane al principio, qué significado vamos a extraer de ahí? ¿Cuál es el significado? ¿Cuál es la esencia que vamos a extraer? ¿Cuál es el aprendizaje? Y por lo tanto, ¿cuál es la actualización del sistema? De vuelta, más fácil decirlo que hacerlo, pero capaz les queda dando vueltas y que la próxima revolución solar con ascendente en Escorpio que tengan, van a poder respirar y van a poder decir, a ver qué se está actualizando este año, qué aprendizajes corresponden, por dónde voy a pasar, qué aventuras trae la existencia. Porque es muy, lo voy a decir así, es muy infantil, y ese es un nivel de lo leonino, es una adolescencia lo leonino, ¿no? Es, la cualidad Leo es la cualidad de aquello que sale de la tribu de Cáncer, que sale de la familia y se va a hacer la suya y se está diferenciando. Entonces hay algo muy adolescente de yo hago lo que quiero y soy libre, pero en reacción. Y hay algo muy infantil en suponer que no me van a pasar cosas que no me van a gustar, ¿no? Sin embargo, somos así de caprichosos. ¿O no? Somos caprichosos, ¿no es cierto? Y bueno. ¿Terminamos con esta nota? ¿No? ¿Alguna pregunta más? No sé qué hora es. Sí. Si el astrólogo está medio obligado a incomodar a ese personaje leonino del consultante que viene como que viene con esa cabeza que recién decía la otra chica, ¿no? Con esa cabeza predictiva de que me digas cosas, o si no pensás que sea así, y porque quizás en ese ejercicio que es hacer la carta, se puede generar hasta una situación que no está buena. Digo, ¿cómo ves esa parte? O sea, de entre no ser un New Age que le dice, no, te vas a transformar, tienes ascendente de Escorpio, es un año así, ni hacerlo pelota, digo. Exacto. Me parece que está buenísima la pregunta. Lo primero que te quiero decir, para decirles a todos, no a vos, es, más allá de la tarea de quien investiga astrología como consultor astrológico, para mí eso es totalmente secundario. O sea, no sé cómo, para mí lo interesante de la consulta astrológica es lo que le pasa al astrólogo, más que al consultante. Es decir, todo lo que aprende un sistema nervioso investigando astrología ahí con ese código, con ese ser que viene a consultar, porque lo que más me apasiona, lo que más me toca el corazón de la astrología, no es tanto el encuentro que se sucede en la consulta, sino la investigación de la astrología en sí misma. Por eso en este congreso pasa algo que es que todos los invitados a dar las charlas formamos parte de escuelas, ¿no? Entonces, transmitir astrología. Entonces, estudiar astrología, investigar astrología es lo que me parece más vital y más creativo. Entonces, en la consulta, me parece que lo más vital y lo más creativo es lo que le pasa al consultado. Por supuesto que el consultante tenemos que establecer un vínculo. A ver, lo voy a decir mejor, lo voy a decir así. El consultante que viene siempre es un vínculo pertinente, siempre es un vínculo sincrónico, siempre es una experiencia más de destino. O sea, no viene cualquier consultante a consultarnos. Entonces, en ese sentido, el consultante siempre es una oportunidad para nosotros de reflexionar y de seguir aprendiendo y de actualizar el propio código. Entonces, con lo que decías,
dependerá mucho del proceso que hace el astrólogo, el modo en el cual establece la conversación con el consultante. Entonces, si le respondo de forma New Age, este es un año de transformación, está buenísimo, probablemente eso tenga que ver con la propia dificultad del astrólogo para comprender en profundidad la energía escorpiana, en este caso con el ejemplo que estamos dando, o vos decías antes un tránsito de Plutón, ¿no? Por el miedo que nos da, y entonces lo minimizamos, o en la polarización, el otro lado de, y bueno, que sepa que se vienen estas dificultades. Me parece que en ese punto es importante ir haciendo un proceso de ir siendo muy auténtica, con las posibilidades que tenemos de transmitir cierta información, pero que entonces el consultante siempre nos va a hacer presión, el encuentro con el consultante, si somos serios y si somos responsables, nos va a hacer siempre presión para seguir aprendiendo, porque si le estoy diciendo, ay, sí, qué linda la transformación, yo ya sé que le estoy quitando sustancia a algo que para ese ser es fundamental porque su vida y su despliegue. Y si soy muy violento o no tengo tacto o lo hago de forma desconectada, tampoco voy a poder participar de ese proceso en una sinergia que nos permita a los dos aprender. Entonces, me parece que la consulta astrológica implica una posibilidad de aprendizaje para ambos. Me parece que es siempre lo que trae el consultante, un espejo para quien es consultado. Y, yendo al punto central de tu pregunta, me parece que sí incomodar a el personaje narcisista leonino que busca confirmación es algo que vale la pena hacer. Y para que no sea una batalla campal ni sea un daño, tenemos que estar muy comprometidos nosotros mismos con nuestro propio proceso de cuestionar el personaje leonino que somos. Cuestionar el personaje leonino que somos no es cuestionar simplemente si somos narcisistas o egocéntricos, es cuestionar, dejarnos cuestionar en la autoimagen que hemos construido, tanto en si la construí como algo fabuloso, así como si la construí como soy un desastre, no sirvo para nada. Sea la que sea, tengo una imagen construida y tengo el cuerpo, les diría, cableado para reaccionar siempre de las mismas maneras. ¿No? ¿Se vieron? ¿Cómo reacciona? ¿Qué soy yo? ¿Cuándo soy yo? Sí, porque yo siempre reacciono igual, siempre respondo igual, siempre hay una continuidad. Entonces, incomodar a ese personaje en el consultante es incomodar a ese personaje en uno. Entonces, bueno, nos incomodamos mutuamente. ¿Qué sale de esa incomodidad? El micrófono. ¿Qué sale de esa incomodidad? Sale información rica, creativa que se puede ir desplegando. ¿Hay alguien ahí después? No, quería preguntar, que tiene que ver con esto de la consulta. Hay una parte que, o sea, el consultante por lo general va sugestionado o se sugestiona ante cualquier posibilidad. Ajá. Siento, Sí. es una percepción mía, pero digo, hay un saber de que la persona que viene ya a hacer una consulta tiene cierta necesidad de respuesta o que puede estar sugestionado con cualquiera de las variantes. Sí. ¿Cómo o sea, no sé si manejas eso o qué decís de esa reflexión? Es difícil responderlo así como así en una pregunta en este contexto, ¿no? O sea, damos seminarios de eso. Entonces no es tan posible de responder unívocamente. En principio sí, necesitamos saber que quien viene a consultar seguramente ya viene con una idea previa, seguramente viene asustado,
seguramente viene buscando algún tipo de alivio o buscando alguna confirmación a sus gestiones. Y el trabajo en la consulta es un trabajo muy delicado para ir abriendo un espacio donde si nosotros, todo lo que les dije antes, estamos muy convencidos de que el código natal es información que implica un despliegue, vamos a poder ir calmando ese sistema, pero no calmándolo en el sentido de que va a estar todo bien y adormecerlo, sino en la medida de lo posible hacerlo entrar en contacto con esta noción de lo que está pasando es lo único que puede estar pasando, y más vale aprender de ello y comprender cuál es el significado para que pueda integrarse esa experiencia desde el cuestionamiento de la idea previa que tengo de quién soy. Algo así, pero ¿va bien ahí esa respuesta? Sí. Carmen. Siempre me maravilla, y esto desde, bueno, desde los trabajos prácticos que hacemos, presenciales. Alumna de Casa 11, Carmen. Sí, perdón. Lo que se despliega, el campo que se abre, el campo que se manifiesta. Entonces, hasta digo, wow, ¿no? Como astróloga futura, digo, qué alta responsabilidad y qué grande la responsabilidad, porque es esto que decías vos recién, ¿no? ¿Quién lee ese código? ¿Quién está leyendo ese código? ¿Y qué es lo que se está desplegando cuando yo me zambullo en el otro? Porque es como, bueno, yo doy información, pero también estoy recibiendo información. Y creo que eso es lo rico, poderlo ver desde ese lugar y que no es de un lugar yo sé, leonino, sino, bueno, a ver, que se puede desplegar juntos. Y eso es lo interesante. Claro, en vez de yo sé, es cuento con la posibilidad de decodificar un código. Y a partir de decodificar ese código, cuento con una cantidad de información extra que le puede, que puede acompañar un proceso de despliegue en otro. Pero creo que la palabra importantísima que dijiste fue responsabilidad. La astrología excita mucho, decíamos antes, ¿no? Y genera una fascinación y una efervescencia, y está bien, es parte del proceso, pero pensemos que tal vez eso es una fase y está bueno que luego se vaya integrando de una manera más seria, que seria no quiere decir solemne, pero seria, comprometida de investigar lo que investigamos, y eso implica responsabilidad, claro que sí. Y si hablamos en términos de consulta, no se puede decir cualquier cosa que uno no sería capaz de asumir. Se puede, pero no conviene. Lo interesante es el intercambio de información. Porque, nada, me traes siendo ascendente en Acuario aquí la señora, si volvíamos a nuestra herramienta. Ahí está. Si volvemos al zodíaco, hablábamos del personajito leonino, y los escucharon antes a Vane y a Ale, que trabajaron las polaridades zodiacales desde los nodos. Sabemos que a Leo le corresponde Acuario. Y entonces, en última instancia, esta experiencia que yo se las traía desde lo virginiano, ¿no? Como que el personaje leonino protagonista abdique, se saque la coronita con respecto a ese rol protagónico y se entregue dócilmente a ser una parte participante de un sistema mayor que no comprende y a un orden que no comprende.
en última instancia eso mismo lleva a que se active este eje Leo-Acuario, y Leo también se asocia mucho a la estrella, ¿no? Porque Leo, el regente de Leo es el Sol, la experiencia de esta estrella central, y la sensación, ¿vieron lo que es hoy en día la vida humana? Las estrellas que son personas, me refiero, los famosos, las celebridades, las estrellas, toda la fascinación que se nos genera con el narcisismo. Por eso les decía, estamos en una fase evolutiva humana muy ligada a la estructura Cáncer-Leo. Pero volviendo a esto, me parece que del otro lado la estrella puede empezar a mirar para los costaditos y darse cuenta que formo parte de una constelación. Y esa es la potencia del zodíaco. Más allá de que el zodíaco trópico, bla, 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 y el zodíaco siderio, bla, 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 no me voy a meter ahí. Pero ¿de dónde parte? ¿Cuál es la base de la estructura zodiacal? Son 12 constelaciones. Son 12 redes de diferencias articuladas que vibran de cierta manera. Es como, podemos imaginar la diferencia entre quien canta como solista y quien canta dentro de un coro. Yo ahora estoy acá y les parezco solista. Nada de lo que estoy diciendo lo pensé sola, ni se me ocurrió a mí sola. Es la voz que sale de una constelación. Porque todo destino es un codestino. Cuando ustedes hablan, cuando ustedes expresan, seguramente también están expresando la voz de una constelación, aunque no lo sepan. Y eso es Acuario profundamente. Había dos por ahí. No, más que nada es un poco hablar de, comentar de esto de quién lee el código y repensar cómo se hace la consulta. Y me da la sensación, bueno, hablando también como psicóloga, psicoterapeuta, esto de trascender el consultorio, ¿no? O sea, hay como una sensación que me viene de la transdisciplinariedad que es precisa, que creo que estamos sedientos un poco de eso, de salir de estas batallas de enfoques, de disciplinas, que ciencia, que no, que perdemos mucho tiempo en eso también. Y cómo empieza a salir, me surgía mucho esto de que ya ha empezado ese camino de laboratorios, y sé que hacen trabajos grupales, donde, no sé, uno empieza a idealizar y me viene todo esto de que hay tanto camino por recorrer que ya está iniciado y que, bueno, nos convoca mucho, me surgía mucho traer eso ahora. Lo transdisciplinario, lo interdisciplinario, sí. como la constelación, ¿no? Como diferencias, y eso es el zodíaco, que también lo traían Vane y Ale, lo voy a subrayar, ¿no? El zodíaco es una unidad hecha de 12 diferencias, 12 ángulos que perciben, dado que son ángulos, diferente, y sin embargo todos conviven y forman parte de la misma estructura. Entonces, todo destino es un codestino, porque también se hablaba antes de la integración del código, ¿no? No existe que un día voy a integrar todo el código en mí mismo como cuerpo, porque esto de que es abierto. Siempre hay una casa 7, siempre hay una casa 3, siempre hay una casa... Todos los símbolos astrológicos remiten a aspectos internos y externos. Entonces, la integración no es en mí, es que yo como cuerpo, como foco desde la percepción, voy a estar participando de un sistema más o menos armónicamente. Y digo más o menos porque no se trata de estar en estado zen constante, sino de estar sosteniendo las tensiones, las contradicciones, las intensidades que experimento en ese ecosistema del cual formo parte. Eso es lo constelado, lo zodiacal, lo interdisciplinario. ¿Qué hacemos en general desde el personajito leonino? Lo mío es lo que va y lo tuyo no, y así estamos, ¿no? Vos, ¿no? Sí, muchas gracias.
Mi pregunta, Martina, también como para cerrar, vos conociendo tu código de tan chiquitita, teniendo esa dicha de nacer con esa información, sí, todo tiene sus diferentes misiones, pero sabiendo tus códigos, dijiste tus energías principales, ¿sentís que pudiste a partir de saberlas aprovechar a definir con más genuinidad tu identidad y tu camino? Como que fue una herramienta que te abrió con un poco más de rapidez y claridad, o no, o cómo lo ves con el que no tiene la información. Quiero decir, vos dijiste, somos rosas, y yo entiendo que uno puede desplegarse en todas las facetas o todas las energías que puede tener un signo, que ahí está la posibilidad de crear destino. Entonces, sabiendo el código, podemos aprovechar y volcar la energía en potenciar lo que sabemos que somos, que quizá estar tan perdidos, digamos, nos ubica un poco. ¿Cómo lo sentiste en tu desarrollo? Siento que es muy riesgoso, muy riesgosa la tentación que podría tener, esto hablando para los padres y madres astrólogos, un sistema con respecto a la información del código de su hijo, de su hija. Estoy tratando de pensar para hacer lo más verdadera posible en lo que te voy a contestar. La sensación es que no lo tenía demasiado presente mientras iba viviendo la vida, porque cuando sos chiquito no tenés la intención de desplegarte de tal manera o de ser de tal otra. Sos chiquito y vas siendo, ¿no? Entonces, la información me iba llegando muy de a poquito, muy suavemente, a partir de cómo fui criada, si querés. Y fui criada con una delicadeza muy responsable y muy seria el ser humano es un mono con navaja con la astrología. De verdad se los digo. Entonces, algo muy delicado de cuántos intervienen, cuánto no se interviene, cómo se interviene, cómo no se interviene, porque qué es potenciar, qué no es potenciar. Y va pasando lo que va pasando. Vuelvo. También decían antes, Vanessa y Alejandro, que lo decían a partir de no sé quién, vale más mirar el código después de que pasaron ciertas cosas, a ver cuáles eran los tránsitos, etcétera, que adelantarse excesivamente. Entonces, ya señora, deje de hablar. Entonces, no sé, la verdad, no sé qué decirte. Que vos decís, si saber tu código de chiquita me sirve para... De esto me voy a arrepentir hoy en la noche. Pero lo primero que se me ocurre decir es que no. Bueno, y de grande. Y de grande, ahora, vamos de grande. ¿Para qué me sirve? Es que el problema es ese. Ahí está. El problema es la palabra sirve. El código natal no sirve para nada. El código natal es. ¿Puedo decir eso? Después. Costó. Después, ¿cómo lo puedo decodificar? Al decodificarlo, tengo la posibilidad de enriquecer o complejizar de vuelta la manera de significar los hechos. Entonces, voy a ir a algún ejemplo para que no sea tan... Ponele, chiquita, ejemplo. Conflicto con mi mejor amiga.
porque me peleo, porque mi mejor amiga, porque no sé qué, porque se hizo amiga de otra, y entonces me deja de lado, y porque, bueno, soy un Stellium en 3, con Plutón ahí, para los que saben. ¿Dónde está lo valioso del código? En la posibilidad de significar lo que está pasando. Te estás enojando con tu amiga, te estás peleando, te estás sintiendo dejada de lado, etc. Porque esa amiga está expresando alguna cualidad o aspecto de vos mismo, vos misma en este caso, que no tenés articulado como parte de quién sos. Va de vuelta, muy rápido. El código es una información que se fragmenta porque se construye una identidad con una partecita de la información que está en el código, y el resto de la información, ¿dónde está? En el destino, en los vínculos. Entonces, mientras yo organizo mi identidad siendo una niña tímida y apocada porque soy Virgo Cáncer, mi mejor amiga es un camión que se lleva todo por delante, extrovertida. ¿Qué está pasando ahí? Si yo no tengo, ahí, ¿para qué sirve el código? Si yo tengo disponible la posibilidad de decodificar, entiendo ese vínculo de una manera muy diferente a cómo lo entendería sin el código. Entonces, ¿para qué sirve tal vez? Para comprender el significado de los vínculos y comprender el significado de las experiencias. Entonces, a esta amiga le estoy proyectando una cantidad de potencia. Mi cuerpito Virgo Cáncer no sabe cómo hacerle espacio a una potencia que tiene, pero se sintió magnéticamente atraída por esta amiga, que entonces la lleva de aventuras. Después en algún momento se actualiza ese vínculo y empieza a haber una tensión. Bueno, entonces ahí, ¿para qué sirve el código? Para empezar a comprender, está habiendo una tensión porque hay un aspecto potencial de mi potencial de despliegue que estoy depositando en ese ser. ¿Se me siguieron o no fue? Entonces puedo empezar a, eventualmente, transformar ese vínculo, pero, y acá está el tema, esa transformación del vínculo no es porque entendí mentalmente o me dijo mi papá o el astrólogo que estoy proyectándole a mi amiga mi potencia. Entender o tener la información disponible sería solo un primer paso. Después hay un proceso, porque yo qué sé, cómo me hago cargo de mi potencia y empiezo a tener espacio en el cuerpo para no ser una tímida escondida. Me va a llevar los próximos 40 años. O sea, si estoy acá ahora, me ven muy tranquila conversando con mucha gente en un auditorio. Si me veían a los 6, no hubieran imaginado que eso era posible, porque soy Virgo Cáncer. Pero había un montón más de información potencial a desplegarse. ¿Cómo se desplegó? Gracias, amiga del alma, que me fuiste trayendo esa información. Y un día la amiga del alma está, vive en Estados Unidos. Se fue integrando esa información. Cerramos con esto. El código natal no sirve, pero si queremos que sirva para algo, me parece que lo más rico es para permitirnos comprender cuál es la función y el significado de los vínculos y de esa manera extraer mayor aprendizaje para ir desplegándonos. Y esto es para distinguirlo de que no es que entonces como sos Luna en Leo, anda a hacer teatro, sí, buenísimo, eso también. Pero el despliegue no lo vamos a hacer siguiendo recetas que desde una idea abstracta podrían resultar positivas para ese despliegue.
pueden aportar, por supuesto, pero el despliegue se hace cuando todas las vísceras están intercambiando información con otro.